Cómo una joven princesa, casi desconocida, se convirtió en la monarca más poderosa de su tiempo. ¿Qué secretos y desafíos enfrentó la reina Victoria para mantenerse durante 63 años en el trono, marcando una era que cambiaría al mundo para siempre? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En nuestro video de hoy, nos adentraremos en la vida de la reina Victoria, desvelando los misterios y las intrigas que rodearon su reinado. Desde conflictos personales hasta decisiones que moldearon el destino de naciones, te invito a unirte a mí en esta fascinante exploración. Descubre las respuestas y más, mientras revelamos la historia detrás de la monarca más longeva del Reino Unido. ¿Estás listo para este viaje histórico? Empecemos. Victoria nació en una familia que estaba en el corazón de la aristocracia europea. Era nieta del rey Jorge III y ocupaba el quinto lugar en la línea de sucesión al trono británico al nacer. Su padre, el príncipe Eduardo, duque de Kent, era el cuarto hijo del rey y su madre, Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, era una princesa alemana con fuertes conexiones con varias casas reales europeas. Tras la temprana muerte de su padre, la joven Victoria fue criada por su madre, una figura dominante en su vida. La duquesa de Kent, influenciada por Sir John Conroy, un ambicioso cortesano, estableció la llamada Sistema Kensington, un régimen estricto destinado a mantener a Victoria aislada y dependiente, mientras Conroy buscaba consolidar su influencia en una futura reina. Victoria creció en un entorno de aislamiento, alejada de las cortes reales y de otros niños. Sin embargo, recibió una educación rigurosa que incluía lecciones de historia, idiomas, música y arte, preparándola para un futuro incierto como posible heredera del trono. A medida que los hermanos mayores de su padre fallecían sin dejar herederos directos, Victoria ascendió en la línea de sucesión. La muerte de su tío, el rey Guillermo IV, la dejó como la heredera aparente, una posición que nadie había anticipado cuando nació. Desde temprana edad, Victoria fue instruida en una variedad de disciplinas. Su currículo incluía historia, idiomas, dominaba el alemán y el francés, política, arte y música. Fue una alumna aplicada, mostrando un particular interés por la escritura, lo que más tarde se reflejaría en sus extensos diarios. La elección de sus tutores fue clave. Entre ellos, destacó el reverendo George Dedes, quien no solo le impartió conocimientos académicos, sino que también fomentó en ella un sentido de deber y responsabilidad. Estas lecciones serían fundamentales en su futura labor como monarca. A pesar de su educación privilegiada, la vida de Victoria estuvo marcada por el aislamiento. La Sistema Kensington, impuesto por su madre y Sir John Conroy, buscaba controlar cada aspecto de su vida. Este aislamiento, sin embargo, no sofocó su espíritu, por el contrario, sembró en ella un anhelo de independencia. En medio de restricciones y controles, Victoria comenzó a forjar su propio camino. Se rebeló contra la influencia de Conroy y mostró una determinación férrea para asumir su papel como futura reina. Esta fuerza de carácter sería un rasgo definitorio de su reinado. La joven Victoria, educada para reinar pero criada en el aislamiento, emergió con una mezcla única de conocimiento, determinación y un profundo sentido de independencia. Estas cualidades la prepararon para los desafíos que enfrentaría al ascender al trono. La infancia y la educación temprana de una futura reina establecen las bases de su reinado. Para Victoria, esta etapa fue una mezcla de aislamiento riguroso y una educación esmerada, diseñada para prepararla para el trono. Nacida en una familia real, Victoria recibió una educación que equilibraba las artes liberales con un fuerte énfasis en la historia y la política. Aprendió varios idiomas, entre ellos el francés y el alemán, y desarrolló un amor temprano por la historia y la música. El papel de los tutores en la vida de Victoria fue crucial. Fue educada bajo la atenta mirada de su madre, la duquesa de Kent, y su ambicioso consejero, Sir John Conroy. Sin embargo, fue el reverendo George Dedes, su tutor privado, quien más influyó en su educación académica, inculcándole una fuerte ética de trabajo y un sentido del deber. A pesar de su educación privilegiada, Victoria creció en un ambiente de aislamiento, conocido como el Sistema Kensington, creado por su madre y Sir John Conroy.
Este sistema buscaba controlar cada aspecto de su vida y mantenerla alejada de la corte real y de posibles influencias externas. En este entorno restrictivo, Victoria desarrolló un fuerte sentido de independencia y un carácter resuelto. Se dice que su aislamiento y la manipulación que sufrió de joven jugaron un papel clave en la formación de su determinación y su deseo de ejercer su propia voluntad una vez que ascendiera al trono. A medida que se acercaba la posibilidad de su ascenso al trono, la educación de Victoria comenzó a enfocarse más en asuntos de Estado y gobernanza. Aunque fue protegida de muchas realidades de la vida de la corte, su inteligencia y su perspicacia política natural la prepararon para asumir el papel de monarca. La combinación de una educación exhaustiva, una vida familiar compleja y un aislamiento impuesto, forjaron en Victoria un carácter único, preparándola para un reinado que marcaría una era. En la mañana del 20 de junio de 1837, un cambio monumental estaba por suceder en la historia británica. La muerte del rey Guillermo IV iba a abrir el camino para que una joven princesa de 18 años se convirtiera en reina. El rey Guillermo IV falleció después de un reinado de 6 años. La sucesión pasó entonces a su sobrina Victoria, quien se encontraba en una posición inesperada. Era la primera vez en la historia moderna británica que una mujer tan joven ascendía al trono. Victoria fue informada de su ascenso al trono por el arzobispo de Canterbury y el primer ministro, Lord Melbourne. Se dice que recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y determinación, consciente de la enorme responsabilidad que esto significaba. La coronación de Victoria, que tuvo lugar un año después de su ascenso, fue un evento de gran esplendor. A pesar de su juventud, la nueva reina fue recibida con entusiasmo por el público, simbolizando un nuevo comienzo para la nación. Los primeros años de Victoria en el trono estuvieron marcados por desafíos. Tuvo que navegar las complejidades de la política británica y establecer su autoridad en una corte dominada por figuras experimentadas y a menudo dominantes. Convertirse en reina a los 18 años trajo consigo no solo un cambio de título para Victoria, sino una serie de desafíos formidables. Estos primeros años de su reinado fueron críticos en la formación de la monarca que llegaría a ser. Victoria ascendió al trono en una época donde la política y el poder estaban dominados por hombres. Como mujer joven y reina, tuvo que establecer su autoridad y hacerse respetar en un entorno donde prevalecían las figuras masculinas experimentadas y a menudo condescendientes. Navegar las aguas de la política británica fue un reto significativo. Victoria tuvo que aprender rápidamente a trabajar con el Parlamento y a establecer relaciones con sus primeros ministros, en especial con Lord Melbourne, quien desempeñó un papel fundamental en su educación política. Durante los primeros años de su reinado, Victoria enfrentó varias crisis políticas y sociales, incluyendo intentos de asesinato y disturbios públicos. Estos eventos pusieron a prueba su resiliencia y capacidad para manejar situaciones de alta presión. Victoria no solo se enfrentó a desafíos externos, sino que también luchó por definir su propio estilo de gobierno. A pesar de la influencia de sus consejeros, buscó activamente establecer su voz y sus decisiones en asuntos de Estado. Además de los retos políticos, Victoria también enfrentó desafíos personales, incluyendo cuestiones sobre su matrimonio y su papel como mujer en una posición de poder. Estos aspectos personales a menudo se entrelazaban con su vida pública, añadiendo complejidad a su papel como reina. Los primeros años de Victoria en el trono no solo fueron un periodo de crecimiento personal y político, sino también el inicio de un reinado que cambiaría el panorama de la monarquía británica. En los anales de la historia británica, pocas figuras han jugado un papel tan crucial en los primeros años de un monarca como lo hizo Lord Melbourne en el reinado de la reina Victoria. Su influencia y orientación fueron determinantes en la formación de la joven reina. William Lamb, conocido como Lord Melbourne, era un político experimentado y sirvió como primer ministro al comienzo del reinado de Victoria. Se convirtió en una figura paterna para la joven reina, ofreciéndole orientación y apoyo en los complejos entresijos de la política británica. La influencia de Melbourne en las decisiones políticas de Victoria fue significativa. Le proporcionó asesoramiento en asuntos de Estado, ayudándola a navegar en las complejas relaciones entre la monarquía y el gobierno y en sus interacciones con otras figuras políticas importantes.
Melbourne también desempeñó un papel protector, defendiendo a la joven reina de críticas y maniobras políticas. Su apoyo fue crucial durante los primeros intentos de asesinato contra Victoria, donde ofreció tanto consuelo personal como asesoramiento estratégico. Imágenes, escenas dramáticas mostrando los intentos de asesinato y Melbourne brindando apoyo a Victoria. La cercanía entre Melbourne y Victoria no estuvo exenta de críticas y controversias. Algunos en la corte y el gobierno vieron su relación como inapropiada, dada la diferencia de edad y el papel de Melbourne en el gabinete. Con el tiempo, la influencia de Melbourne disminuyó, especialmente después del matrimonio de Victoria con el príncipe Alberto. Aunque su papel como consejero principal llegó a su fin, el impacto de su mentoría en los primeros años de Victoria dejó una marca indeleble en su reinado. La relación entre la reina Victoria y Lord Melbourne es un fascinante estudio de mentoría, poder y política en la corte real. La ascensión de Victoria al trono no fue solo el comienzo de su reinado, sino también el nacimiento de una era. En las siguientes secciones, exploraremos cómo esta joven reina consolidó su poder y dejó una marca indeleble en la historia del Reino Unido y del mundo. Tras asumir el trono en un mundo dominado por hombres y superar los desafíos iniciales de su reinado, la reina Victoria comenzó a consolidar su poder. Al ascender al trono en una era de cambios rápidos y a menudo tumultuosos, la reina Victoria enfrentó el desafío de redefinir y fortalecer la monarquía británica. Su enfoque y acciones serían fundamentales para la percepción y el papel de la corona en los siglos venideros. Victoria entendió la importancia de la imagen pública en una época donde los medios de comunicación empezaban a jugar un papel crucial. Trabajó activamente para presentarse no solo como una figura ceremonial, sino como un símbolo de estabilidad y continuidad para su reino y el creciente imperio británico. Aunque la monarquía británica era principalmente ceremonial en términos de poder político directo, Victoria utilizó su posición para influir en la política interna y externa. A través de sus reuniones con ministros y su correspondencia con otros líderes mundiales, demostró su compromiso con los asuntos de Estado. Diferenciándose de sus predecesores, Victoria eligió ser una monarca visible y accesible. Participó en numerosas apariciones públicas, viajes por el Reino Unido y eventos que la acercaron a sus súbditos. Estas acciones ayudaron a fortalecer el vínculo entre la corona y el pueblo. El reinado de Victoria no estuvo exento de desafíos. Se enfrentó a crisis políticas, sociales y personales, cada una de las cuales requirió fortaleza y resiliencia. Su capacidad para superar estos obstáculos fortaleció la percepción de la monarquía como un pilar de estabilidad en tiempos de cambio. Victoria se convirtió en un símbolo poderoso de la era. Su nombre se asoció con un periodo de expansión industrial y colonial, avances en ciencia y cultura, y cambios sociales profundos. Bajo su reinado, la monarquía británica se transformó en un emblema de progreso y estabilidad. La forma en que Victoria fortaleció y definió la monarquía británica dejó una huella indeleble no solo en su tiempo, sino en la historia de la corona británica. Su legado continúa siendo un punto de referencia para entender el papel y la influencia de la monarquía en la sociedad moderna. En un mundo donde las dinámicas de poder estaban en constante cambio, la reina Victoria no solo se adaptó, sino que también influyó activamente en la política y la diplomacia. Su reinado estuvo marcado por una serie de relaciones políticas y diplomáticas complejas y de gran alcance. En el ámbito interno, Victoria jugó un papel más simbólico que directo en la política, pero su influencia fue significativa. Mantuvo relaciones cercanas con sus primeros ministros, asesorándose con ellos y ejerciendo su influencia en decisiones importantes, especialmente en asuntos que afectaban la estabilidad del reino. En la esfera internacional, Victoria y su gobierno navegaron por un periodo de grandes cambios geopolíticos. Su correspondencia con otros monarcas europeos y su papel en la diplomacia ayudaron a forjar alianzas y mantener la influencia británica en el escenario mundial. En una era de transformaciones sociales y expansión de los medios, la reina Victoria no solo observó el cambio de la opinión pública, sino que activamente moldeó y fue influenciada por ella. Su relación con los ciudadanos de su reino fue un aspecto crucial de su reinado. Desde el comienzo de su reinado, Victoria fue consciente de la importancia de su imagen pública.
Se esforzó por presentarse como una monarca compasiva y accesible, lo que ayudó a fortalecer el vínculo entre la corona y el pueblo británico. La era victoriana coincidió con el nacimiento y el auge de los medios de comunicación modernos. Victoria y su gobierno supieron utilizar estos medios, incluyendo periódicos y la fotografía, para mejorar su imagen y comunicar sus mensajes al público. Durante su reinado, Victoria enfrentó múltiples crisis y cambios sociales, desde la hambruna irlandesa hasta las reformas del sufragio. Su respuesta a estos eventos fue seguida de cerca por el público y, en ocasiones, su popularidad fluctuó según la percepción de su sensibilidad y efectividad ante estas situaciones. Victoria entendió el poder del simbolismo y las ceremonias en la conformación de la opinión pública. Eventos como su coronación, su matrimonio y las celebraciones del Jubileo de Diamante fueron momentos claves para reafirmar su posición y la relevancia de la monarquía. La relación entre la reina Victoria y la opinión pública fue compleja y multifacética. A través de sus acciones y su representación en los medios, Victoria no solo respondió a las actitudes públicas, sino que también las moldeó, consolidando su imagen como una monarca emblemática de su era. El reinado de la reina Victoria no estuvo exento de desafíos. Tanto en el ámbito interno como en el internacional, enfrentó situaciones que pusieron a prueba su liderazgo y la fortaleza del Imperio Británico. En el frente interno, Victoria tuvo que lidiar con una serie de conflictos sociales y políticos. La revolución industrial trajo consigo cambios significativos, generando tensiones entre las clases sociales y desafíos económicos. La hambruna irlandesa, por ejemplo, fue una crisis humanitaria y política de gran magnitud. En el escenario internacional, el Imperio Británico estaba en constante expansión, lo que implicaba una serie de conflictos y guerras coloniales. Victoria tuvo que enfrentar las complejidades de gobernar un imperio global, lidiando con conflictos en lugares como la India y África. La era victoriana también fue testigo de importantes reformas políticas y cambios constitucionales. La reina Victoria jugó un papel en la transición hacia un sistema parlamentario más democrático, aunque sus opiniones personales a menudo chocaban con las tendencias reformistas de la época. Los desafíos que enfrentó Victoria no solo eran políticos y sociales, sino también relacionados con la percepción pública de la monarquía. Tuvo que navegar cuidadosamente para mantener la relevancia y el respeto por la institución monárquica en un mundo cambiante. A través de todos estos desafíos, tanto internos como externos, la reina Victoria demostró una notable capacidad para adaptarse y liderar. Su reinado no solo sobrevivió a estas pruebas, sino que también dejó un legado duradero que definiría el futuro del Reino Unido y del Imperio Británico. Más allá de su faceta como monarca, la vida personal de la reina Victoria jugó un papel crucial en su reinado. Su familia y sus experiencias personales no solo influyeron en sus decisiones como reina, sino que también afectaron la percepción pública de la monarquía. La relación de Victoria con el príncipe Alberto fue más que un matrimonio, fue una asociación que tuvo un profundo impacto en su vida y reinado. Alberto no solo fue su consorte, sino también su confidente, consejero y, en muchos aspectos, cogobernante. Alberto influyó significativamente en la política, la ciencia y la cultura de la era. Su apoyo a la Gran Exposición de 1851 y su interés en la modernización y la innovación dejaron una huella indeleble en el periodo victoriano. Victoria no solo era una reina, sino también una madre de 9 hijos. Su enfoque en la familia y su rol como matriarca fueron aspectos fundamentales de su imagen pública. A través de su familia, también estableció conexiones con otras casas reales europeas. La muerte del príncipe Alberto en 1861 fue un golpe devastador para Victoria. Entró en un prolongado periodo de duelo que afectó su vida pública y privada, llevándola a retirarse parcialmente de la vida pública durante varios años. A pesar de su retiro inicial, Victoria eventualmente regresó a la vida pública, donde continuó ejerciendo su influencia hasta su muerte en 1901. Su enfoque en la familia y su capacidad para superar las adversidades personales fortalecieron la conexión entre la monarquía y el pueblo británico. La vida personal de la reina Victoria, desde su matrimonio y maternidad hasta su luto y resiliencia, jugó un papel esencial en su reinado.
Su legado como monarca y matriarca continúa resonando en la historia de la monarquía británica y en la identidad nacional del Reino Unido. El 10 de febrero de 1840, la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, marcando el comienzo de una de las historias de amor más famosas de la monarquía británica. Esta unión no solo fue un asunto del corazón, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas, culturales y sociales. El matrimonio entre Victoria y Alberto fue el resultado de una cuidadosa consideración y genuina atracción mutua. A pesar de ser primos y haber sido objeto de una planificación matrimonial típica de la realeza, su conexión fue intensa y personal desde el principio. La relación entre Victoria y Alberto fue una de mutuo apoyo e influencia. Alberto asumió rápidamente un papel activo como consorte, proporcionando consejo y apoyo en asuntos de Estado. Victoria, por su parte, encontró en Alberto un compañero confiable y una influencia estabilizadora. Juntos, Victoria y Alberto se convirtieron en patrones de las artes y las ciencias, fomentando una era de innovación cultural y tecnológica. La Gran Exposición de 1851 es tal vez el ejemplo más notable de su visión conjunta, mostrando al mundo lo mejor de la industria y la cultura. La vida familiar de Victoria y Alberto se convirtió en un símbolo de virtud y unidad. Su relación y sus 9 hijos fueron presentados como el ideal victoriano, un ejemplo de moralidad y estabilidad doméstica para emular por sus súbditos. La muerte prematura de Alberto en 1861 fue un punto de inflexión para Victoria. Sumida en un profundo duelo, su retiro de la vida pública generó críticas y planteó desafíos para la percepción de la monarquía. Sin embargo, este periodo también reflejó la profundidad de su amor y la sinceridad de su pérdida. En los años posteriores a la muerte de Alberto, Victoria gradualmente regresó a la vida pública, transformándose en un símbolo de la monarquía y del imperio. Su imagen de viuda, combinada con su longevidad, cimentó su estatus como una figura icónica y venerable. El príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria, desempeñó un papel que fue mucho más allá de su título. Se convirtió en un influyente consejero y una pieza clave en el reinado de Victoria, impactando significativamente en la monarquía británica y su era. Aunque inicialmente fue limitado en su papel oficial debido a la resistencia de la corte y el gobierno, Alberto pronto demostró ser un consorte capaz. Su inteligencia, educación y comprensión de los asuntos políticos y sociales le permitieron asesorar a Victoria en una amplia gama de temas. Alberto influyó en varios aspectos de la gobernanza. Desde asuntos exteriores hasta cuestiones de educación y arte, aportó una perspectiva progresista y modernizadora. Se interesó especialmente en reformar la educación, la ciencia y las artes en el Reino Unido. La relación de Alberto y Victoria fue una verdadera asociación. Él no solo fue su esposo y padre de sus hijos, sino también su más cercano asesor. Su apoyo y consejo fueron cruciales en momentos clave del reinado de Victoria, ayudándola a tomar decisiones importantes. Alberto también jugó un papel importante en la mejora de la imagen pública de la monarquía. Junto con Victoria, trabajaron para presentar una imagen de estabilidad, progreso y virtud, algo que resonó fuertemente con el pueblo británico durante esa era. El legado de Alberto se extendió más allá de su vida. Su influencia en la modernización de la monarquía y su enfoque en asuntos como la educación y la cultura dejaron una huella duradera en la sociedad británica. Incluso después de su muerte, su impacto continuó siendo sentido en el reinado de Victoria y más allá. A través de su papel como consorte y consejero, el príncipe Alberto dejó una marca indeleble no solo en la vida de la reina Victoria sino también en la historia del Reino Unido. Su contribución al reinado de Victoria es un testimonio de su visión y su compromiso con el progreso y la estabilidad del imperio. El reinado de la reina Victoria, apoyado por la influencia del príncipe Alberto, fue una época de profunda transformación y progreso. Juntos, impulsaron una era de innovación y modernización que redefinió al Reino Unido y dejó un legado duradero en el mundo entero. Un hito de su empeño por la innovación fue la Gran Exposición de 1851, concebida y promovida por el príncipe Alberto. Esta exposición mundial, alojada en el icónico Palacio de Cristal en Londres, mostró lo último en tecnología, arte y cultura, simbolizando el espíritu de progreso de la era.
Victoria y Alberto fueron patrocinadores de la ciencia y la tecnología. Su apoyo fue crucial en un periodo marcado por importantes descubrimientos científicos y avances tecnológicos, incluyendo el desarrollo del ferrocarril, el telégrafo y los inicios de la revolución industrial. La educación y la cultura también recibieron un gran impulso bajo su influencia. Promovieron reformas educativas y apoyaron las artes, creyendo firmemente en la importancia de la cultura y el conocimiento como pilares del progreso y la estabilidad social. El enfoque modernizador de Victoria y Alberto también se extendió a la monarquía y el gobierno. Trabajaron por hacer de la institución monárquica un símbolo de estabilidad y progreso en tiempos de cambio, adaptándose a las nuevas realidades políticas y sociales del siglo XIX. La arquitectura y el urbanismo también reflejaron este espíritu innovador. Bajo su influencia, ciudades como Londres experimentaron transformaciones significativas con la construcción de edificios emblemáticos, parques y sistemas de saneamiento mejorados. La era de Victoria y Alberto fue, por tanto, un periodo de transformación sin precedentes. Su impulso hacia la innovación y la modernización no solo cambió la faz de Gran Bretaña, sino que también estableció las bases para el mundo moderno en el que vivimos hoy. En el corazón de la monarquía victoriana se encontraba la familia real, no solo como una unidad doméstica, sino también como un símbolo público de virtud, estabilidad y continuidad. La vida de la reina Victoria y el príncipe Alberto con sus hijos reflejó y moldeó las normas y valores de su tiempo. Victoria y Alberto se esforzaron por presentar una imagen ideal de la familia real. Proyectaron una visión de la monarquía basada en los valores familiares de amor, lealtad y deber. Una visión que resonó profundamente en la sociedad victoriana y ayudó a fortalecer la conexión entre la corona y sus súbditos. En los palacios de Buckingham, Windsor y Osborne, la vida diaria de la familia real combinaba deberes oficiales con momentos de intimidad. A pesar de las exigencias de su posición, Victoria y Alberto se dedicaron a criar a sus hijos en un entorno amoroso y disciplinado. La educación de sus 9 hijos fue una prioridad para Victoria y Alberto. Se aseguraron de que recibieran una educación completa que incluyera no solo lecciones académicas, sino también enseñanzas sobre el arte, la cultura y la responsabilidad cívica, preparándolos para sus futuros roles dentro y fuera del Reino Unido. La familia real se convirtió en un modelo a seguir para la sociedad victoriana. A través de su conducta, sus valores y su estilo de vida, influyeron en las normas sociales y culturales de la época, desde la moda hasta los ideales de conducta familiar. A pesar de su imagen idílica, la familia real también enfrentó desafíos y cambios. La muerte del príncipe Alberto fue un punto de inflexión que afectó profundamente la dinámica familiar y el enfoque de Victoria hacia sus responsabilidades públicas y privadas. La familia real durante el reinado de Victoria y Alberto fue un espejo de la era victoriana, una mezcla de tradición y progreso, intimidad y deber público. Su vida en familia dejó un legado que se extendió más allá de los muros de sus palacios, influenciando a la sociedad británica y a las generaciones futuras. La muerte del príncipe Alberto el 14 de diciembre de 1861 marcó un punto de inflexión en la vida de la reina Victoria y en su reinado. Este evento trágico tuvo un profundo impacto emocional y político, cambiando no solo su vida personal sino también su enfoque como monarca. Alberto falleció después de una breve enfermedad, dejando a Victoria sumida en una desolación profunda. Su muerte, ampliamente lamentada en el Reino Unido y más allá, simbolizó el fin de una era de colaboración y progreso conjunto. La pérdida de Alberto sumergió a Victoria en un luto que duraría por el resto de su vida. Su duelo se manifestó en un retiro prolongado de la vida pública y en la adopción de un riguroso protocolo de luto que influiría en las costumbres de la época. La ausencia de Victoria de la vida pública tras la muerte de Alberto tuvo consecuencias significativas para la monarquía y el gobierno. Su retiro fue visto con preocupación y, en algunos círculos, con crítica, ya que se percibía que dejaba un vacío en la representación y el simbolismo de la monarquía. A pesar de su muerte, la influencia de Alberto en Victoria y en el Reino Unido perduró. Victoria se dedicó a honrar su memoria y a continuar con muchas de las iniciativas y reformas que habían emprendido juntos, manteniendo vivo su legado. En los años posteriores a la muerte de Alberto, Victoria eventualmente encontró nuevas formas de ejercer su papel como monarca.
Aunque nunca superó completamente su pérdida, retomó gradualmente sus deberes públicos, reinventándose como la matriarca viuda de la nación. La muerte del príncipe Alberto y su impacto en la reina Victoria resaltan la profunda conexión personal y política que compartían. Su duelo no solo reflejó la naturaleza de su relación, sino que también marcó una nueva fase en su reinado, una donde la memoria de Alberto continuó siendo una influencia constante. El matrimonio de la reina Victoria con el príncipe Alberto dejó un legado duradero, tanto en términos de su impacto personal en la reina como en su influencia en el Reino Unido y el mundo. Su unión sigue siendo recordada como una de las más significativas en la historia real. La era victoriana, un periodo definido por el reinado de la reina Victoria, fue una época de transformaciones sin precedentes. Durante este tiempo, el Reino Unido experimentó una expansión masiva, avances tecnológicos revolucionarios y profundos cambios sociales y culturales. La era del reinado de la reina Victoria fue testigo de una expansión sin precedentes del Imperio Británico. Durante este periodo, el imperio se extendió por varios continentes, estableciendo el Reino Unido como una potencia global dominante. La expansión imperial fue impulsada por una mezcla de motivaciones económicas, estratégicas y, en algunos casos, ideológicas. La búsqueda de nuevos mercados, recursos y rutas comerciales, así como la competencia con otras potencias europeas, fueron factores clave en este fenómeno. El Imperio Británico consolidó su presencia en territorios ya bajo su control y llevó a cabo nuevas conquistas. Lugares como la India, grandes partes de África y el Pacífico, y extensiones en América y Asia se incorporaron al imperio mediante una combinación de negociación, colonización y, en muchos casos, conflicto. La expansión imperial tuvo un profundo impacto en las sociedades colonizadas. Aunque trajo ciertos avances en infraestructura y administración, también provocó alteraciones significativas en las estructuras sociales, económicas y culturales existentes, a menudo acompañadas de resistencia y conflicto. El legado del imperialismo británico es complejo y controversial. Aunque contribuyó al crecimiento y al poder del Reino Unido, también dejó tras de sí historias de opresión, explotación y resistencia que aún resuenan en el mundo contemporáneo. La expansión del Imperio Británico durante la era victoriana fue un capítulo significativo en la historia mundial. Mientras ayudó a cimentar la posición de Gran Bretaña como potencia global, también planteó preguntas sobre el impacto y las consecuencias del imperialismo que continúan siendo relevantes hasta hoy. La era victoriana fue un periodo de progreso tecnológico sin precedentes. La revolución industrial, que había comenzado en el siglo XVIII, alcanzó su apogeo bajo el reinado de la reina Victoria, transformando radicalmente la sociedad, la economía y el paisaje urbano del Reino Unido. La producción industrial se expandió enormemente durante este tiempo. La introducción de nuevas máquinas y técnicas de manufactura, especialmente en textiles y siderurgia, aumentó la producción y la eficiencia, cambiando para siempre la estructura económica del Reino Unido. Quizás los avances más visibles se dieron en transporte y comunicaciones. El ferrocarril, con la construcción de extensas redes de trenes y estaciones, revolucionó el transporte de personas y mercancías. El telégrafo, por su parte, transformó la comunicación, permitiendo el envío de mensajes a grandes distancias en cuestión de minutos. Estos avances tuvieron un impacto profundo en la sociedad. La industrialización llevó a una urbanización masiva, con personas migrando a las ciudades en busca de trabajo. Esto trajo consigo desafíos significativos, incluyendo condiciones de vida precarias y una creciente brecha entre ricos y pobres. La era victoriana también fue una época de importantes innovaciones científicas y tecnológicas. Avances en campos como la medicina, la química y la física no solo mejoraron el conocimiento humano, sino que también tuvieron aplicaciones prácticas que mejoraron la calidad de vida. La revolución industrial y los avances tecnológicos de la era victoriana no solo transformaron el Reino Unido, sino que también sentaron las bases para el mundo moderno. Estos cambios marcaron el comienzo de una nueva era en la historia humana, caracterizada por la innovación continua y un ritmo acelerado de cambio. La revolución industrial llevó a una reevaluación de las condiciones laborales.
Las reformas laborales, como la ley de fábricas y las leyes de protección del trabajo infantil, se introdujeron para mejorar las condiciones en las fábricas y reducir las largas horas de trabajo. La política también experimentó cambios significativos. El movimiento por el sufragio se intensificó, con demandas para expandir los derechos de voto más allá de la pequeña élite. La Ley de Reforma de 1832 y legislaciones posteriores ampliaron gradualmente el sufragio, aunque el sufragio femenino no se lograría hasta el siglo XX. La estructura de clases de la sociedad británica también se transformó. La creciente clase media, fortalecida por el comercio y la industria, comenzó a desafiar la hegemonía de la aristocracia. Esta movilidad social ascendente fue un cambio notable en la dinámica social de la época. La educación y la salud también fueron áreas de progreso. Se promovieron reformas educativas para aumentar el acceso a la educación, y los avances en medicina y saneamiento mejoraron la salud pública, aunque a menudo de manera desigual. El papel de la mujer en la sociedad comenzó a cambiar. A pesar de las restricciones, las mujeres empezaron a desempeñar roles más activos fuera del hogar, y los movimientos por los derechos de las mujeres ganaron fuerza. Las estructuras familiares también evolucionaron, con un enfoque en la crianza y la educación. Los cambios sociales y las reformas de la era victoriana fueron fundamentales para la creación de la sociedad moderna. Estas transformaciones, impulsadas tanto por la necesidad como por la aspiración, allanaron el camino para un Reino Unido más inclusivo y justo. La era victoriana no solo fue un tiempo de cambios industriales y sociales, sino también un periodo de florecimiento cultural y artístico. Este fue un tiempo de gran creatividad, donde las artes reflejaban y a menudo cuestionaban los valores y los desafíos de la sociedad. La literatura experimentó un auge sin precedentes. Escritores como Charles Dickens, Charlotte Bronte, Thomas Hardy y Oscar Wilde capturaron la complejidad de la sociedad victoriana. Sus obras abordaron temas de desigualdad social, moralidad y el desafío de la modernidad. En las artes visuales, hubo un gran interés por la belleza y la complejidad del mundo natural, como se ve en las obras de los prerrafaelitas. Al mismo tiempo, la pintura victoriana a menudo reflejaba las realidades sociales y los dilemas morales de la época. La música y el teatro florecieron, desde óperas y conciertos hasta obras de teatro populares. Compositores como Arthur Sullivan y dramaturgos como Gilbert y Wilde se ganaron el corazón del público con sus composiciones y obras ingeniosas. La arquitectura reflejó la ambición y el espíritu de la época. El estilo gótico revivido y la arquitectura industrial, como se ve en estaciones de tren y fábricas, fueron símbolos de un Reino Unido en constante transformación. La era victoriana también fue testigo del nacimiento de nuevas formas de arte y expresión, como la fotografía. La capacidad de capturar momentos y rostros reales ofreció una nueva forma de documentar y entender el mundo. En resumen, la cultura y las artes de la era victoriana fueron un espejo de su tiempo, complejas, innovadoras y en constante evolución. A través de sus múltiples formas de expresión, reflejaron las tensiones, los logros y las aspiraciones de una sociedad que estaba en el umbral de la modernidad. La era victoriana, nombrada así por la reina Victoria, dejó un legado duradero que ha moldeado profundamente el mundo moderno. Esta era de cambios significativos impactó no solo al Reino Unido, sino también a muchas partes del mundo, en aspectos que van desde la estructura social y política hasta los avances tecnológicos y culturales. La revolución industrial, que alcanzó su apogeo durante la era victoriana, sentó las bases para la tecnología moderna y la industrialización global. Los avances en maquinaria, transporte y comunicaciones iniciados en esta época continúan influyendo en nuestra vida cotidiana. El vasto imperio británico, en su máxima extensión durante esta era, dejó un legado complejo. Las conexiones políticas, económicas y culturales establecidas durante este tiempo han dado forma a las relaciones internacionales y a las estructuras socioeconómicas en muchas partes del mundo. Las reformas sociales y políticas de la era victoriana, incluyendo los movimientos por el sufragio y los derechos laborales, sentaron un precedente para los derechos civiles y la democracia moderna. Estos cambios fueron cruciales en la formación de sociedades más igualitarias y justas.
Culturalmente, la era victoriana fue una época de rica producción literaria, artística y musical. Autores como Charles Dickens y Oscar Wilde, y movimientos como el prerrafaelismo, han dejado una huella indeleble en las artes y la literatura. En términos de arquitectura y urbanismo, la era victoriana transformó las ciudades con su diseño distintivo y su enfoque en la funcionalidad y la ornamentación. Muchos edificios y estructuras de esta época continúan siendo parte integral del paisaje urbano en el Reino Unido y en otras partes del mundo. La era victoriana fue un tiempo de transformación y contrastes, de grandes avances y profundos desafíos. Su legado, complejo y multifacético, sigue siendo relevante hoy en día, influenciando nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra forma de ver el mundo. Reflejando en su diversidad y complejidad, la era victoriana, bajo el liderazgo de la reina Victoria, fue un periodo de profunda transformación y legado. Su influencia sigue siendo evidente en muchos aspectos de nuestra vida moderna, desde la estructura política hasta las normas sociales y la innovación tecnológica. La era victoriana, a pesar de ser una época de progreso y expansión, estuvo también marcada por una serie de conflictos políticos y guerras. Estos eventos no solo probaron la fortaleza del Imperio Británico, sino que también reflejaron las tensiones y desafíos de un mundo en rápida transformación. Uno de los conflictos más significativos fue la Guerra de Crimea, 1853 a 1856. Este fue el primer gran conflicto en el que el Reino Unido se involucró durante el reinado de Victoria. La guerra, en gran parte motivada por el control del Imperio Otomano y el equilibrio de poder en Europa, reveló tanto el poderío como las debilidades militares británicas. En 1857, el levantamiento de los cipayos, también conocido como la Rebelión India, fue un importante conflicto en el que los soldados indios se levantaron contra la Compañía Británica de las Indias Orientales. Este levantamiento marcó un punto de inflexión en el dominio británico en India, llevando a su control directo por parte de la corona. A lo largo del reinado de Victoria, el Reino Unido se involucró en varios conflictos coloniales en África y Asia. Estos conflictos estaban a menudo motivados por el deseo de expansión y control de territorios y recursos, enfrentándose a veces con fuerte resistencia local. Estos conflictos tuvieron un impacto significativo en el Reino Unido, afectando la política interna, la opinión pública y las finanzas del país. Las guerras no solo eran batallas lejanas, repercutían en la vida cotidiana, la política y la sociedad británica. Los conflictos y guerras de la era victoriana son un recordatorio de las complejidades del poder imperial y de las tensiones inherentes a un mundo globalizado. A través de estos desafíos, el Reino Unido se forjó como una potencia mundial, pero no sin enfrentar cuestionamientos y consecuencias tanto en casa como en el extranjero. La era victoriana, a pesar de su prosperidad y avances, estuvo marcada por profundos desafíos sociales y económicos. La rápida industrialización y urbanización llevaron a nuevas oportunidades, pero también a disparidades y tensiones significativas. La revolución industrial transformó radicalmente la economía y la sociedad. Aunque impulsó el crecimiento económico y la innovación tecnológica, también causó desplazamientos laborales y exacerbó las desigualdades. Las ciudades se expandieron rápidamente, a menudo sin la infraestructura adecuada, lo que llevó a condiciones de vida precarias para muchos. La brecha entre ricos y pobres se hizo cada vez más evidente. Mientras que una clase media en ascenso disfrutaba de los frutos del progreso, grandes sectores de la población enfrentaban la pobreza y la inseguridad laboral. La vida de los trabajadores en las fábricas y minas era dura y peligrosa, con pocas protecciones laborales. Estos desafíos llevaron a la formación de movimientos de reforma social y laboral. Las demandas por mejores condiciones de trabajo, la protección de los derechos de los trabajadores y el sufragio ampliado ganaron fuerza. El gobierno respondió gradualmente con legislación para abordar algunas de estas preocupaciones. El campo también experimentó cambios significativos. La mecanización de la agricultura y las leyes de cercamiento transformaron el paisaje rural, reduciendo la dependencia de la mano de obra y provocando una migración masiva hacia las ciudades. Los desafíos sociales y económicos de la era victoriana son un reflejo de las tensiones inherentes al progreso y al cambio.
Aunque esta época sentó las bases para el desarrollo futuro, también destacó la necesidad de abordar las implicaciones humanas y éticas del crecimiento industrial y económico. Uno de los golpes más personales para Victoria fue la muerte de su amado esposo, el príncipe Alberto. Su pérdida sumió a la reina en un profundo luto y afectó su participación en los asuntos del Estado, lo que a su vez tuvo implicaciones para la percepción pública de la monarquía. En las últimas décadas de su reinado, la reina Victoria enfrentó desafíos personales relacionados con su salud y el proceso natural de envejecimiento. Estos desafíos no solo afectaron su vida personal, sino que también tuvieron un impacto en su capacidad para gobernar y en la percepción pública de la monarquía. A medida que Victoria envejecía, su salud comenzó a declinar, lo que a veces limitaba su capacidad para realizar sus deberes reales con la misma energía de antes. A pesar de esto, se mantuvo activa en asuntos de Estado tanto como le fue posible, delegando algunas responsabilidades pero manteniendo un papel activo en las decisiones importantes. La viudez y los problemas de salud llevaron a Victoria a periodos de soledad y aislamiento. Estos factores, combinados con su luto prolongado por la muerte del príncipe Alberto, afectaron su estado de ánimo y su bienestar general. A lo largo de estos desafíos, Victoria recibió el apoyo de su familia y de sus consejeros cercanos. Sus hijos y nietos desempeñaron un papel importante en su vida, brindándole compañía y consuelo en sus últimos años. La imagen pública de Victoria evolucionó con su envejecimiento. De una joven reina enérgica a una viuda venerable, su figura se convirtió en un símbolo de la estabilidad y la continuidad de la monarquía, incluso en tiempos de cambio personal y social. Los desafíos de salud y envejecimiento de la reina Victoria reflejan la naturaleza humana de la monarquía. A pesar de las dificultades, su determinación y compromiso con sus deberes reales hasta el final de su vida dejaron un legado de fortaleza y resiliencia. A pesar de estos desafíos y contratiempos, el reinado de la reina Victoria fue un periodo de significativa transformación y crecimiento para el Reino Unido. Su habilidad para navegar a través de estos desafíos dejó un legado de fortaleza y adaptabilidad que marcó profundamente el curso de la historia británica y mundial. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje por la era victoriana, reflexionamos sobre el legado duradero de la reina Victoria. Su reinado, el más largo de un monarca británico hasta esa época, dejó una huella imborrable en el Reino Unido y el mundo entero. El reinado de la reina Victoria, que se extendió desde 1837 hasta 1901, no solo fue notable por su duración, sino también por su profundo impacto en el Reino Unido y en todo el mundo. Durante estos 64 años, su influencia se dejó sentir en todos los aspectos de la sociedad. Bajo el reinado de Victoria, el Reino Unido se consolidó como una superpotencia global. La expansión del Imperio Británico alcanzó su punto máximo, extendiendo su influencia a territorios en todos los continentes. Políticamente, el país experimentó cambios significativos, incluyendo la transición hacia una democracia más representativa. La era victoriana fue testigo de la revolución industrial en su apogeo. Los avances en tecnología y manufactura transformaron la economía y la sociedad británicas, llevando a un crecimiento económico sin precedentes, pero también a nuevos desafíos sociales y laborales. Social y culturalmente, el reinado de Victoria fue un tiempo de gran cambio. Desde el movimiento por los derechos de las mujeres hasta las reformas en la educación y la salud, el Reino Unido experimentó una transformación en sus estructuras y valores sociales. La reina Victoria y su era dejaron una marca indeleble en la identidad nacional británica y en la percepción del Reino Unido en el mundo. Su figura se convirtió en un símbolo de estabilidad, poder y progreso, un legado que continúa influyendo en la monarquía y la política británicas. El largo reinado de la reina Victoria fue más que la historia de una monarca, fue un capítulo decisivo en la narrativa de un país y un imperio en pleno cambio. Su influencia, en todas sus facetas, sigue siendo un tema de estudio e interés en la historia mundial. Más que cualquier otro monarca británico, la reina Victoria llegó a simbolizar la era que lleva su nombre. Su personalidad, su estilo de vida y su larga permanencia en el trono se entrelazaron con los cambios y los logros de su tiempo, convirtiéndola en un verdadero icono de la era victoriana.
Victoria no solo representó la estabilidad y la continuidad en una época de cambio, sino que también personificó los valores y las contradicciones de su era. Su imagen se asoció con la moralidad estricta, el deber y la dignidad, reflejando las normas sociales de su tiempo. La influencia de Victoria se extendió más allá de la política y el gobierno. Su estilo personal y sus preferencias en la moda, la decoración y las costumbres sociales marcaron tendencia, influenciando a la alta sociedad y, con el tiempo, a las clases medias emergentes. En un periodo de expansión imperial y progreso tecnológico, Victoria se convirtió en un símbolo de poder y estabilidad. Su imagen fue utilizada para reforzar la autoridad del Imperio Británico tanto en casa como en las colonias. La figura de Victoria también se ha mantenido en la cultura popular. A través de la literatura, el cine y la televisión, la imagen de la reina Victoria sigue evocando una fascinación que trasciende el tiempo, manteniendo viva su memoria y su era para las nuevas generaciones. Victoria, más que una reina, se convirtió en un ícono cultural. Su vida y su reinado encapsulan una era de cambio y continuidad, de desafíos y triunfos. Como tal, sigue siendo una figura central en la comprensión de la historia británica y de la era que lleva su nombre. A lo largo de su largo reinado, la reina Victoria no solo gobernó el Reino Unido y sus vastos territorios, sino que también llegó a simbolizar la institución de la monarquía británica. Su imagen y su estilo de gobierno se entrelazaron con la identidad misma de la corona. Victoria personificó la monarquía victoriana. Su enfoque en el deber, la dignidad y la moralidad reflejó y reforzó los valores de su tiempo. Bajo su reinado, la monarquía se adaptó a los cambios de una era en rápida transformación, manteniendo su relevancia y su respeto entre el pueblo. En una época marcada por el progreso tecnológico, la expansión imperial y los cambios sociales, Victoria se convirtió en un símbolo de continuidad y estabilidad. Su presencia ofrecía una sensación de orden y permanencia en medio de la transformación y el cambio. A nivel internacional, Victoria ayudó a moldear la percepción de la monarquía británica. A través de sus relaciones con otras casas reales europeas y su presencia en el escenario mundial, fortaleció la imagen del Reino Unido como una potencia soberana y respetada. El estilo de reinado de Victoria y su adaptación a los tiempos modernos sentaron las bases para la monarquía británica contemporánea. Su habilidad para equilibrar la tradición con la necesidad de cambio fue crucial en la transición hacia una monarquía más simbólica y menos involucrada en la política directa. Como símbolo de la monarquía británica, la reina Victoria dejó un legado que trasciende su propio tiempo. Su reinado no solo definió una era sino que también ayudó a dar forma al papel y a la imagen de la monarquía en el siglo XX y más allá. A pesar de estos desafíos y contratiempos, el reinado de la reina Victoria fue un periodo de significativa transformación y crecimiento para el Reino Unido. Su habilidad para navegar a través de estos desafíos dejó un legado de fortaleza y adaptabilidad que marcó profundamente el curso de la historia británica y mundial. El 22 de enero de 1901 marcó el final de una era. La muerte de la reina Victoria no solo concluyó el reinado más largo de un monarca británico hasta ese momento, sino que también cerró un capítulo significativo en la historia del Reino Unido y del mundo. A medida que el siglo XIX se acercaba a su fin, también lo hacía el largo y trascendental reinado de la reina Victoria. Sus últimos años estuvieron marcados por una mezcla de continuidad y cambio, reflejando las transformaciones de una era que había sido definida por su presencia. En el ocaso de su reinado, Victoria presenció cambios significativos en la sociedad y la política británica. Las reformas sociales y políticas continuaron evolucionando, y el Reino Unido enfrentaba los desafíos de un nuevo siglo con incertidumbres y expectativas. El final del reinado de Victoria coincidió con el crepúsculo de una era. Los últimos años del siglo XIX fueron un periodo de reflexión y anticipación, donde el público y la monarquía por igual contemplaban el legado de un periodo que había transformado profundamente el mundo. La vejez de Victoria y su eventual fallecimiento simbolizaron el fin de una estabilidad y continuidad que había perdurado a lo largo de décadas. Su muerte no solo marcó el final de su reinado, sino también el comienzo de una nueva fase para la monarquía y la nación británica. Aunque el reinado de Victoria llegaba a su fin, su influencia y las transformaciones que ocurrieron durante su tiempo en el trono prepararon el camino para el siglo XX.
La era victoriana dejó un legado de progreso, desafíos y preguntas que continuarían dando forma al futuro. El final del reinado victoriano fue más que el cierre de un capítulo en la historia británica, fue el final simbólico de una era que había dejado una impresión indeleble en la historia, la cultura y la sociedad. La reina Victoria, al final de su vida, era un testigo y un símbolo de esta transformación monumental. La muerte de la reina Victoria el 22 de enero de 1901 conmovió no solo al Reino Unido, sino al mundo entero. Su fallecimiento marcó el fin de una era y el comienzo de otra, provocando una oleada de reacciones y un funeral de Estado que reflejó su estatus y legado. El anuncio de su muerte llevó a un luto nacional en el Reino Unido. Las reacciones internacionales también fueron profundas, con mensajes de condolencia llegando de todo el mundo, reflejando el respeto y la estima que Victoria había ganado como monarca y símbolo del Imperio Británico. El funeral de la reina Victoria fue una ceremonia de gran magnitud y solemnidad. Representantes de naciones de todo el mundo asistieron para rendir homenaje, y el cortejo fúnebre atrajo a multitudes que querían dar su último adiós a la monarca que había reinado durante 64 años. La muerte de Victoria significó no solo el fin de su reinado, sino también un momento de reflexión sobre el futuro de la monarquía y su papel en una sociedad en rápida evolución. Su fallecimiento marcó una transición significativa, tanto en términos de liderazgo como de identidad nacional. El legado de Victoria perdura hasta el día de hoy. Su muerte y funeral sirvieron como un poderoso recordatorio de su influencia en la historia británica y mundial. Su reinado, caracterizado por el cambio y la expansión, continúa siendo un punto de referencia en la historia del Reino Unido. La muerte de la reina Victoria no solo marcó el final de un siglo, sino también el cierre de un capítulo significativo en la historia. A través de su funeral y las reacciones que provocó, se reconoció no solo su vida y servicio, sino también el impacto de una era que había dado forma al mundo moderno. Con la muerte de la reina Victoria en 1901, se cerró un capítulo significativo en la historia británica. La transición a la era eduardiana, marcada por la ascensión al trono del rey Eduardo VII, representó no solo un cambio en el liderazgo, sino también un cambio en la actitud y el espíritu de la nación. Eduardo VII aportó un estilo muy diferente al trono. Conocido por su personalidad afable y su amor por la vida social, su enfoque de la monarquía era menos austero que el de su madre, lo que reflejaba y fomentaba un ambiente social y político más relajado y progresista. La era eduardiana fue testigo de cambios significativos en la sociedad y la cultura. Se observó un avance en las artes, la literatura y la moda, así como en las actitudes hacia las clases sociales y el género. Fue un periodo marcado por una mayor apertura y experimentación. Imágenes, representaciones de la vida social, artística y cultural de la era eduardiana. Esta nueva era también fue testigo de continuos avances tecnológicos y científicos. El comienzo del siglo XX trajo consigo innovaciones que continuarían transformando la vida cotidiana, como el automóvil, el cine y los avances en la comunicación. En el ámbito político y las relaciones internacionales, la era eduardiana enfrentó sus propios desafíos. Aunque hubo esfuerzos por mantener la paz y la estabilidad, las tensiones en Europa estaban creciendo, lo que eventualmente conduciría a la Primera Guerra Mundial. La transición de la era victoriana a la eduardiana fue más que un cambio de monarcas, fue un cambio en la psique de una nación y su imperio. Este periodo estableció el tono para un siglo que estaría lleno de innovaciones, desafíos y transformaciones profundas. Aunque la reina Victoria falleció en 1901, su legado perdura hasta nuestros días. Su impacto va más allá de su larga permanencia en el trono, influyendo en aspectos culturales, políticos, sociales y económicos que aún resuenan en la sociedad contemporánea. Victoria se ha convertido en una figura histórica emblemática, simbolizando una era de cambios trascendentales. Su reinado, que abarcó casi todo el siglo XIX, es un punto de referencia para entender el desarrollo del mundo moderno, marcado por la expansión imperial, la revolución industrial y los cambios sociales profundos. Bajo Victoria, la monarquía británica se adaptó a los tiempos cambiantes, estableciendo un modelo para las futuras generaciones de monarcas.
Su estilo de gobierno y su imagen personal contribuyeron a forjar una identidad británica distintiva, combinando tradición y modernidad. El legado de Victoria en la cultura y las artes es innegable. La era victoriana fue un periodo de florecimiento literario, artístico y arquitectónico que sigue influenciando la estética y los valores culturales contemporáneos. Muchos de los valores asociados con la era victoriana, como el énfasis en la moralidad, el deber y la ética del trabajo, han tenido una influencia duradera en la sociedad. Estos valores continúan siendo parte del tejido moral y ético en muchas culturas. El legado de la reina Victoria es complejo y multifacético. Más que una figura del pasado, sigue siendo un símbolo de una era de transformación y una ventana hacia el entendimiento de cómo el pasado ha dado forma al presente. Su influencia se extiende mucho más allá de su tiempo, dejando una huella indeleble en la historia y la cultura. A medida que concluimos nuestro viaje a través de la era victoriana, nos detenemos para reflexionar sobre el inmenso legado de la reina Victoria y el profundo impacto de su reinado. Su época no fue solo una secuencia de eventos históricos, sino una era que definió el curso de la historia moderna. La reina Victoria dejó un legado que trasciende su propia vida y reinado. Bajo su mandato, el Reino Unido experimentó cambios sin precedentes que repercutieron en todo el mundo. Su figura se convirtió en un símbolo de estabilidad, progreso y poder, influencias que perduran hasta hoy. La era victoriana sigue viva en la memoria contemporánea. Desde la literatura y el arte hasta las instituciones y la política, las huellas de esta era siguen siendo evidentes. Su estudio nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo el pasado moldea nuestro presente y futuro. La historia de Victoria y su época es una narrativa de cambio y continuidad. Nos recuerda que, aunque el mundo se transforma constantemente, hay hilos de continuidad que unen el pasado con el presente, proporcionando una perspectiva más rica de nuestra propia época. Al recordar la era victoriana y la reina Victoria, recordamos una época de transformaciones fundamentales, una monarca que se convirtió en un ícono y un legado que sigue resonando. Su historia es un espejo en el que podemos ver reflejadas las complejidades, los desafíos y los logros no solo de una era, sino de la humanidad misma. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la vida y el legado de la reina Victoria y su era. Esperamos que este viaje a través de la historia haya sido tan enriquecedor e inspirador para ustedes como lo ha sido para nosotros al crearlo. Si han disfrutado este viaje al pasado y quieren seguir explorando momentos fascinantes de la historia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Al suscribirse, se unirán a una comunidad apasionada por el conocimiento y la historia, y nos ayudarán a seguir creando contenido de calidad que ilumina y conecta el pasado con el presente. Una vez más, gracias por su tiempo y su interés. Sigan curiosos, sigan explorando, y hasta nuestro próximo viaje histórico. Hasta la próxima.